Pero obviamente todo esto es con respeto, no es con el afán de atacar o criticar a alguien. Si vas a comentar, hazlo con respeto de igual manera y así que bueno, vamos a empezar. Hola amigos, ¿cómo están? Esta es la tercera vez que intento grabar este video. La primera vez que lo grabé salió como una hora de video y la segunda vez salieron 40 minutos, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible y lo más conciso. Desde hace mucho quiero hacer una video respuesta al video de Dama G de Dios no está muerto. De Dios no está muerto. El de Dios no existe. Y bueno, sé que ya este video ya tiene rato, tiene como un mes o tal vez un poco más. Y ya hay varias video respuestas hacia ella. Pero hay ciertas cosas que a mí me gustaría decir, entonces aún espero este video no dure demasiado. Voy a complementarlo con cosas de los videos anteriores que grabé que no voy a subir porque les decía duran una hora para casi, entonces subir un video de una hora, o sea, nadie lo va a ver, menos a un tipo extraño como yo. Entonces va a haber partes que complemente con aquel video, por si ven que de repente la cámara se cambia por acá o algo así, es porque lo grabé antes, entonces va a haber cosas que voy a complementar y otras cosas que pues lo voy a dejar así como están. Y espero lo puedan ver. Obviamente todo esto es con respeto, no es con el afán de atacar o criticar a alguien. Si vas a comentar, hazlo con respeto de igual manera y así que bueno, vamos a empezar. Nací en una familia llena de no creyentes, paganos, y viviendo en un país altamente católico me topaba continuamente con esto. ¡Gore! ¡Imágenes sangrientas, satánicas, nota roja medieval! Lo que pasa es que a otros niños les dijeron, ese hombre que está ahí sangra por ti. ¿Ah, no me digas? No, pues gracias, qué detalle. Pero como yo no sabía que Jesús era amor, solo veía a un hombre en dolor. Algunos niños temían a eso, Chucky, el Coco. Yo no. Yo le temía a Jesús. ¿De cuándo acá se volvió de buen gusto tener el adorno de un hombre ejecutado? Desarrollé pavor, fobia por el arte sacro. Lloraba si veía eso y pues, viviendo en México, lloraba en templos, transporte público, en la tiendita de abarrotes, en la casa de mi abuelo. A ver, el primer punto a comentar es Jesús en la cruz. El punto de vista que ella da, de la percepción que tiene de Jesús en la cruz, creo que jamás lo había visto, jamás lo había escuchado de alguien que se expresara así. Es raro que la gente, bueno, depende del contexto, ¿no?, en que te rodees, asocia a Jesús con eso, así que le daba miedo. Si bien ella menciona de cuándo acá se volvió costumbre tener una imagen, ¿no? Y ella misma se responde que fue en el arte sacro. Y el arte sacro, si no mal recuerdo, en mis clases de historia, pues se trataba de eso, de infundir ese temor a los feligreses para que no se alejaran de la iglesia, ¿no? Entonces, cabe destacar que la edición de este video está súper, la producción de este video está súper bien hecho. En cada puta esquina, pero re bien. Una vez en la universidad jugábamos el juego donde te pegan un papelito con un personaje en la frente y debes descubrir quién es haciendo preguntas. Mi amiga Marcy tenía Satanás y preguntó, ¿soy real? Y la mitad del salón dijo que no y la otra dijo que sí. Estaba en shock. Para ese entonces, en pleno 2011, daba por sentado que todos los jóvenes de contexto parecido al mío, que fueran católicos, lo eran considerando que el contenido de la Biblia eran alegorías con moraleja. Eso también, la Biblia es más complejo que eso. La Biblia sí tiene alegorías, tiene moralejas, pero también tiene hechos históricos, tiene libros poéticos, tiene, no sé, tiene un montón de cosas. O sea, es súper compleja, entonces es más que eso, la verdad. Si te quedas con que solo son moralejas, no, hay varias cosas que pues no son moralejas, como no matarás, no robarás, eso es literal. Descubrí que para muchos era literal. Hay cosas literales. Fue una crisis existencial. O sea que literalmente hay un ser con cuernos que vive en un lugar que arde eternamente. Tengo dudas. Si bien la Biblia no describe al diablo con un ser con cuernos, sí describe un lugar que se llama el Lago de Fuego y que está reservado para el diablo y sus ángeles, que lo va a usar para el día del juicio final. O sea, hay cosas que tampoco, como dice ella, no, la Biblia no describe al diablo con cuernos y cola y como se ilustra normalmente, ¿no?
¿Siguen unánimamente creyendo en el creacionismo? ¿De verdad se creó la Tierra en 7 días? ¿La Biblia se puede retractar? ¿Cómo funcionan los milagros? Aquí hay una cosa bien interesante. La primera vez que vi este video, creí que era más un video sobre ciencia, o sea, sobre argumentos científicos negando la existencia de Dios. Pero pues conforme ves el video te das cuenta que no, o sea, es más atacando a la iglesia o algo por el estilo. Eso de que los cristianos o los que creen en Dios seguimos creyendo fielmente en el creacionismo, pues sí, porque creemos que Dios creó todas las cosas, pero también hay una teoría que respalda mucho la existencia de Dios, que es la de el diseño inteligente, ¿no? Que todas las cosas fueron creadas por un propósito con una exactitud impresionante, o sea, increíble. Creo que muchos ateos piensan que creer en el creacionismo es igual a la ignorancia o permanecer ignorantes. La ciencia puede explicar procesos de los organismos vivos, pero no puede explicar el origen de la vida. Si te pones a analizar cómo funcionan las células, el ADN, cómo están compuestos un montón de cosas, te vas a dar cuenta que hay una inteligencia superior aplicada en todas esas cosas que no pudo haber salido del caos. Una explosión jamás va a producir un orden tan impresionante como el que existe. No soy científico, entonces no quisiera decir alguna barbaridad, pero si bien hay también evidencia de adaptación o de evolución en ciertas especies, o sea, esas especies se quedaron en su especie, ¿no? O sea, ¿a qué quiero llegar? Que el perro siempre fue perro, el mono siempre fue mono, el hombre siempre fue hombre. O sea, no hay como que esa evidencia de que estábamos así como chimpancés y de repente, ¡pum!, ya somos lo que somos, ¿no? Hay preguntas ¿cómo se dirá? Muy puntuales sobre cómo pudo haber sobrevivido ese pez, o el primer pez que salió del agua, cómo sobrevivió. ¿Ya tenía gallas o tenía pulmones? Hay una frase que dice, que escuché una vez, que dice, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero demasiada ciencia te acerca a Él. Les voy a dejar en la descripción un par de videos sobre argumentos contra la evolución, para que los vean, los analicen y pues también saquen sus propias conclusiones. Tu puta moral infantil donde solo hay bien y mal. Detesto el concepto de los mártires. Detesto la abnegación. No me gusta que la ideología no se comprometa a hacerte feliz en esta vida, sino hasta que te estés pudriendo debajo de la tierra. Eso también es una idea muy errónea que se tiene de la religión, de la Biblia y de todo eso, porque si bien Jesús prometió el paraíso después de esta vida, cuando está en la cruz, que le dice al ladrón que está al lado de él que estará con él en el paraíso, no significa que aquí en la vida vamos a ser miserables. Si bien hay problemas y todas las cosas, Dios nos promete una vida abundante y Jesús nos promete una vida abundante. Y Dios quiere que nos vaya bien. Dice la Biblia que Él tiene planes de bien para nosotros, para que tengamos un futuro y una esperanza. O sea, Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que crezcamos en conocimiento, que crezcamos, que nos desarrollemos. Sí se puede ser felices. Yo lo veo como un enorme fandom de la saga literaria más exitosa que existe. Pero como en cualquier fandom, debe gustarte el personaje principal. Me agrada Jesús. Claro que sí. Una vez superado el trauma, descubrí que era un sujeto genial. No me hace pecar, te estoy viendo. El primer hippie de la humanidad. Pero su padre es súper antipático. ¿Papi? Esta parte creo que es la que de la que más quiero ser un poco claro, porque muchas personas, o sea, está comprobado, está probado por la historia que Jesús existió, obviamente, o sea, no niegan la existencia de Jesús, pero muchísimas personas dicen que era un hippie, un revolucionario, un iluminado, pero realmente, ¿quién era Jesús? O sea, ¿quién decía Jesús que él era? Aquí Damaje está retratando a Jesús como el chido, buena onda, y a Dios como el malo, ¿no? Como que la versión mala, la versión buena y la versión mala, y como si fueran dos seres distintos. Y la Biblia
relata que Jesús decía que él venía de Dios y que hacía la voluntad de Dios, ¿no? No hacía nada fuera de la voluntad de Dios. Dios dice que Jesús, él tiene complacencia, ¿no? Que escuchen a Jesús. Jesús dice que él es el camino, la verdad y la vida. O sea, no dice que es un hippie nada más. O sea, él dice que él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega a Dios, nadie llega al cielo si no es a través de él. Jesús decía que él era el Hijo de Dios. Jesús decía que si lo habían visto él, habían visto a Dios. O sea, Jesús no decía, yo vengo, soy un hippie y ámense todos, ¿no? O sea, él llegó claro diciendo quién era. También compartió toda su filosofía, toda la cultura del reino de Dios, todo lo que le agradaba a Dios. O sea, él jamás estuvo separado de Dios, jamás actuó por, podríamos decirlo, por independencia, jamás se... ¿Cómo decirlo? Dios y Jesús siempre fueron lo mismo. Está bien que creas que Jesús fue un hippie, pero realmente lo que realmente Jesús dice que es más allá de ser un hippie y un iluminado. Creo que es una saga que ha trabajado más en el antagonista. Él es un personaje mucho más consistente, más atrayente. Este punto también es súper interesante porque pone al diablo con cosas que obviamente le atrae a todo mundo, el alcohol, el sexo, la fiesta, todos esos rollos, pero que el diablo lo presenta como algo bueno, como algo te va a divertir, te va a hacer bueno, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo, no? El diablo no te incita a nada. La Biblia dice que nosotros somos tentados en nuestros propios deseos malos. Dice que conforme a nuestros malos deseos es como caemos en pecado y en tentación. El amado perfecto, de manera tan ficticia e inaccesible que termina siendo alienante. Hace muchos corajes. Eso de que de manera tan ficticia e inalcanzable, Dios dice en la Biblia que seamos santos como Él es santo. Santo, o sea, te referís apartado de, en este caso apartado del mal, de las cosas malas. La Biblia dice que alcancen la altura del varón perfecto, que es Jesús. Y Jesús fue alguien intachable. O sea, es posible. Que es muy difícil, es otra cosa, pero es posible. No se podría solo con nuestras fuerzas, se necesitaría ayuda divina, ¿no? Para poder alcanzar esa perfección. La ira forma parte de la perfección. La venganza forma parte de la perfección. ¿No es que mi ego? Seguro que sí. Porque leer el ego que un individuo no cree en él mientras que permite que sobre su nombre se desplieguen tantas guerras sin mostrar interés en limpiar su reputación. Si la reputación de Dios llegó a estar manchada, fue más por los hombres que decían que creían en Dios e hicieron cosas que van completamente en contra de lo que Dios mandaba, ¿no? Y si Dios necesitaba limpiar su reputación, ahí está Jesús. Frustra que sus fans le justifiquen todo diciendo: Él sabe por qué hace las cosas. Así lo quiso Dios. Porque Dios reacciona ante cosas cuando Él ya sabe de antemano el resultado. Abraham, mata a tu hijo. Sabía que lo iba a hacer. Esa parte, o sea, toman una historia de la Biblia, pero no va así, no, Abraham no mata a su hijo, llega un ángel y le dice que no lo mate. ¿Y por qué? Dice, Dios reacciona ante cosas cuando ya de antemano sabe lo que va a pasar. Esto me llega un pensamiento de que, por ejemplo, cuando dicen, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que el hombre iba a pecar, no? O sea, ¿por qué le presentó? Si Dios ya sabía que iba a pecar, ¿por qué permitió que el hombre hiciera, que comiera el fruto o X cosa, no? Y yo lo veo más como hacer una analogía con un padre y un hijo, en que el padre le regala una bicicleta a su hijo y obviamente 100 rueditas la bicicleta. Y entonces el hijo, al querer andar en la bicicleta, se va a caer, ¿no? Y se va a lastimar. Y no por eso quiere decir que el papá sea malo por regalarle a su hijo una bicicleta sabiendo que se iba a caer. Y entonces es como le reclamas, ¿no? ¿Por qué le regalaste una bicicleta y sabías que se iba a caer? Pues el propósito de darle a la bicicleta no es que se cayera, sino que aprendiera y disfrutara de andar en bicicleta.
Y es algo similar, yo le veo algo similar respecto a Dios y nosotros. O sea, Dios no nos puso aquí en la tierra para que pequemos y para que fallemos y hagamos las cosas mal, sino todo lo contrario, para que podamos disfrutar de esta vida y de este planeta conforme a los propósitos de Dios, ¿no? Entonces, Dios reacciona ante cosas, pues sí, reacciona ante cosas, ¿no? Dice la Biblia que cuando Noé iba a hacer el arca, a Dios le rompió, ¿no? Le dolió en su corazón ver tanta maldad en la tierra, ¿no? Me callo, sigamos. Nunca terminó de entender su tripolaridad. ¿Y por qué es tan antropocentrista? En ningún punto la religión parece pedir respeto por las otras creaciones del Señor. Dios. Sí, sí pide respeto, sí pide que cuidemos las cosas, lo pueden leer en el Génesis. ¿Por qué eres tan fan del conductismo? Como una escuela de perros. Pórtate bien y te daré un hueso. Pórtate mal y combatiré a todos tus seres queridos en sal. La religión. Hay un libro en la Biblia que se llama Job, el libro de Job, donde se narra una historia donde Job es el hombre más justo en la tierra y tiene terreno, le va muy bien, tiene propiedades, es súper próspero y de repente le va mal, todo le va mal, se le muere su familia, pierde todo y como ese pensamiento que dice ella, o sea, pórtate bien y te irá bien, ¿no? Pórtate mal y te irá mal. Entonces los amigos de Job le dicen, no, pues es que hiciste algo malo y por eso te está yendo de la patada, ¿no? Y Job dice, no, yo no he hecho nada malo. Al final le reclama a Dios por qué le sucedieron cosas malas si él era bueno. Y lo que Dios le responde no es una respuesta, no es la respuesta que todos esperan o que Job esperaría. Al final, para resumirles un poco y parafraseando, Dios le dice que Dios está en otro nivel y puede ver más allá, puede ver el panorama completo del por qué suceden las cosas. Nosotros estamos abajo, o sea, vemos linealmente, vemos lo que está enfrente, lo poco que nos rodea y podemos concluir muchas cosas en eso, pero Dios está por encima de nosotros y ve el panorama completo y no sabe por qué hacer las cosas. Religión del miedo. A la gente le parece cool que ande por ahí incendiando ciudades. ¡Miren nomás! ¡Esa es la cara de un genocida! Perdón amigos, se acabó la memoria de mi cámara y se me fue un poco la inspiración, pero vamos a retomar donde nos quedamos más o menos. Vamos. ¡Cara de un genocida! Perdón. Mi interés no es ser grosera. ¿Eres creyente? Te suplico que hagas un ejercicio en donde te pongas en mis zapatos. Imagínate que un día llega alguien a venderte o incluso a exigirte que creas en Pikachu como un ser real omnipotente. No vas a poder, porque todo lo que te enseñaron te grita que no es posible. Esto es fruto de nacer en un núcleo familiar ateo agnóstico. Desde niña se me enseñó que eso era ficción y no he tenido herramientas para asimilarlo. Comprendo el hueco que todos tenemos que se acaba el día que descubrimos que somos conscientes. Somos la única especie consciente. Entiendo la lucha constante contra la soledad existencial. Son huecos rellenables con lo supranatural. Es mejor tener un amigo imaginario que te convierte en alguien relevante en lugar de llegar a la conclusión de que eres una casualidad dispensable en el universo. O tal vez es más fácil pensar que somos una casualidad dispensable en el universo que creer que haya un Dios y escapar de la responsabilidad moral que eso implica, ¿no? Comprendo la necesidad filosófica de Dios, pero si fuera real que exista un motor creador consciente, ¿por qué concluir que hay una simbiosis directa con la humanidad? El ateísmo práctico va de eso. De llegar a la conclusión de que de existir tendría nula influencia en nuestra vida cotidiana. Siempre me pareció ingenuo y... Es lo que les mencionaba un poco de... Tal vez es más fácil pensar o creer que no hay un Dios y escapar de esa responsabilidad que eso puede implicar, el bien y el mal y esas cosas que están marcadas en la Biblia, ¿no? Vanidoso concluir que hay amor. Y siempre me pareció obsceno convertir ese amor en dogma y capitalizarlo en control de masas. Hay muchas cosas no comprobadas que yo digo, puede ser, ¿por qué no? Pero en este tema no puedo evitar escuchar argumentos religiosos y sentir instintivamente que es ridículo. No puedo. Perdón. ¿Y si todo es real? Y
literalmente real. Me iré al infierno solo por no haber tenido la educación correcta. Arderé por ignorante. ¿Cómo funciona ese papeleo? ¡Maldita burocracia celestial! Por ignorancia. Ahí, no sé si hayan escuchado, supongo que sí, porque hace mucho, mucho tiempo, 500 años más o menos, hubo un monje, Martín Lutero, que hizo la Reforma Protestante. Bueno, no la hizo, sino que fue el motivo por el cual se inició la Reforma Protestante, ¿no? Con la publicación de sus 95 tesis. Y es que este monje se dio cuenta que la Iglesia Católica enseñaba cosas o hacía cosas que no estaban fundamentadas en la Biblia. La Iglesia Católica de aquel entonces pues no permitían que nadie más leyera la Biblia, ni que la interpretara, ni que la enseñara a nadie más que no fuera de la Iglesia. Entonces Martín Lutero lee la Biblia, se da cuenta que la Iglesia está haciendo cosas que no debería hacer, está llenando de ignorancia a todas las personas. Entonces este cuate dice, oigan, no, eso no es así. Publica sus 95 tesis argumentando, diciendo que pues no, o sea, la Biblia enseña que la salvación es de Dios, no es de nosotros, que la salvación es por gracia, por fe, que solo se debe enseñar cosas que están escritas en la Biblia, que tienen fundamentos en la Biblia. Son las 5 solas, si no recuerdo. Es solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo Dios, ¿no? A Dios la gloria. Entonces, si bien este video hace una crítica a Dios, creo que es más creo que va dirigido un poco más hacia la religión católica en especial, por todas las enseñanzas que han dejado a través de todos los años y en mucha gente, y por eso la gente no es capaz de diferenciar entre Dios y religión. Y busquen en qué consistió la Reforma Protestante para que puedan diferenciar y ver las enseñanzas erróneas que tenía la Iglesia Católica, lo que argumenta Martín Lutero. Hay algo muy importante aquí. Saben que la Iglesia Católica viene de Roma y el Imperio Romano, ¿no? Antes de que todo eso sucediera, cuando recién Jesús ascendía, o sea, había resucitado, los apóstoles empiezan a predicarle a todo el mundo sobre Jesús, sobre el Evangelio, la gente los empieza a llamar cristianos y el Imperio Romano los empieza a perseguir, ¿no? Entonces, ser cristiano en aquellos tiempos era peligroso, era ponerte una marca diciendo, soy cristiano, mátenme, ¿no? Porque, pues sí, como saben, el Imperio Romano persiguió a los cristianos y los mataba. Y de repente llegó el punto en que el Imperio Romano dijo, ¿saben qué? Ya no los persigan, son demasiados. Mejor hagamos el cristianismo como la religión oficial de Roma, ¿no? Entonces ahora el ser cristiano ya no implicaba peligro hacia la vida de las personas, sino que ya cualquiera podía llamarse cristiano y no temer por su vida. Antes te llamabas cristiano y era algo y después no, y después de ahí pues se hizo la Iglesia Católica y esas cosas. Entonces yo creo que ahora sí que fue en ese punto donde las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de Jesús y todos los encargados de enseñar distorsionaron todas las cosas, porque pues ya no era peligroso ser cristiano, ya era normal, ¿no? Entonces Desde niña tenía... era otra cosa que iba a decir, esto de la burocracia celestial. El libro de Romanos que escribió Pablo, por si no saben, Pablo, uno de los mayores escritores de la Biblia, de los que más libros escribieron, que fue la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo perseguía cristianos y los mataba. Entonces, o sea, imagínense cómo está la onda bien loca, bien compleja de explicar y de entender, ¿no? O sea, no se puede dar una simple pasada a la Biblia y ya juzgarla, ¿no? Es algo que se debe estudiar y profundizar. En el libro de Romanos habla sobre la conciencia, que es como una ley escrita dentro de todos nosotros, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionan es que pues ahí se sabe si realmente estás haciendo bien o mal y puedes ser juzgado por eso, ¿no? Entonces, por ignorancia realmente uno no se condena. Tengo curiosidad de comprender ese sentido de pertenencia y calidez que millones sienten con religiones y creencias. Pero para mí es hacer trampa espiritual, hackearte agregando un código de mentiras. Era lo que les decía más o menos. O sea, en la conciencia vas a saber si realmente estás haciendo las cosas bien, estás haciendo las cosas mal. Te puedes llamar católico, cristiano, musulmán, lo que quieras, y fingir que haces cosas buenas cuando en realidad en tu corazón solo estás haciendo por
compromiso por quedar bien con alguien más, por, no sé, por obtener algún beneficio y no realmente porque quiera hacer cosas buenas y agradar a Dios, ¿no? Es es un buen punto lo que mencionas, trampa espiritual, ¿no? O sea, finges hacer lo bueno cuando en realidad tu corazón está alejado de todo lo bueno que puede haber en la vida. Y yo siempre llego a esa solitaria conclusión de que todos somos fortuitos y poco relevantes. Gente me ha dicho, Dios es mi razón de ser, por él me paro todas las mañanas. Wow, la fe es la mejor cura placebo del alma y conmigo no funciona. Algo muy importante a destacar es que creo que los ateos piensan que el cristiano o el que tiene fe en Dios, o sea, está feliz siempre o como que le vale la vida un poco, como que no se tiene preocupaciones, como que, no sé, o sea, como dice ella, es un cura placebo, ¿no? Pero realmente no, o sea, el cristiano batalla como cualquier otra persona, incluso tal vez un poco más que algún creyente. Y está muy claro en la Biblia, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos y cuando está predicando les dice, en este mundo vas a tener aflicciones. O sea, eso es claro, ¿no? Eso es evidente que en este mundo tenemos problemas, pero la diferencia entre creer y no creer es que puedes vivir lleno de aflicciones y creer que estás solo. Pero Jesús te dice, pero no temas, no te preocupes porque yo he vencido al mundo, ¿no? O sea, todas las situaciones de este mundo Jesús ya las venció y promete que nosotros vencemos junto con Él cuando creemos, ¿no? Entonces, es complejo todas estas cosas que menciona el video. Son muy complejas. A mí no me cura. Hay una palabra en alemán Erklärungsnot, que representa la ansiedad que uno siente al tener una pregunta y saber que jamás podrás resolverla. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Dónde está la mamá de Luis? Soy el único que no ha visto la serie de Luis Miguel. ¿Existe Dios? ¿Dios? ¿Estás ahí? A veces le hablo. Tal vez algún día me conteste. Respecto a ese último punto donde dice que de la palabra alemana bien rara, hay un versículo en la Biblia que responde muy bien a esta parte del video que dice, está en Deuteronomio 29:29 si no me equivoco, dice más o menos así, se las voy a parafrasear. Las cosas secretas le pertenecen a Dios y más las que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros. Y después menciona cumplir la ley, ¿no? Que Dios ha escrito. Y es que, o sea, es bien, ¿cómo decirlo? Es muy paradójico preocuparse por cosas que no podemos resolver y no ocuparnos de las cosas que podemos resolver y deberíamos resolver. O sea, todas estas cosas de Dios existe, hay vida en otros planetas, o sea, son cosas que jamás podemos resolver. Pero de repente a un lado tenemos, como decía, gente sufriendo en la calle, pobres, sin hogar, niños sufriendo, violencia, la contaminación. O sea, son cosas que podemos resolver y que deberíamos ocuparnos, pero no, nos encanta andar resolviendo cosas que no, o sea, en todas esas cosas no deberíamos ocuparnos en esas cosas que no podemos resolver, sino en las que sí podemos, como tratar bien al vecino, tratar bien al que te trata mal, amar a tu prójimo, no pagar mal por mal, ¿no? O sea, todas esas cosas que nos ayudan a convivir mejor y a hacer una mejor sociedad, que en esos tiempos necesitamos, que en esos tiempos la sociedad necesita gente buena, gente que quiera hacer la diferencia y hacer las cosas buenas y no andarse preocupando, dividiendo, peleándose, insultándose por cosas que no podremos resolver como Dios existe, ¿no? Por eso en el principio del video les decía que esto tenía que ser con mucho respeto, porque pues son cosas que cada quien tiene su punto de vista, cada quien sabe si cree o no, cada quien sabe si quiere creer o no, cada quien sabe esas cosas, pero nos debemos ocupar de cómo nos tratamos, de cómo somos con los demás. Al final esa chava dice que a veces le habla a Dios y que tal vez espera que un día tal vez le responda, ¿no? Y hay varios videos respondiéndole a esta chava y ese es Dios hablando. O sea, Dios no siempre se te va a revelar así como
¡pum!, un ser supremo y soy Dios, arrodíllate ante mí, ¿no? O sea, no. Dios tiene varias formas de hablarle a las personas. Y una de ellas es a través de otras personas que creen en Dios, ¿no? Incluso la Biblia dice que la creación muestra la gloria de Dios. O sea, todo lo que hemos visto, todo lo que nos rodea, las cosas, el funcionamiento de nosotros, el funcionamiento de las cosas, desde lo microscópico hasta lo macro en el universo. O sea, son cosas que te señalan a Dios. Entonces, si esperas que alguna vez Dios te responda, lo está haciendo con esta clase de videos y con gente que cree en Dios y se preocupa por ti. La revelación de Dios a través de la Biblia no es total desde un principio, sino va progresando, va evolucionando conforme avanza la Biblia, y al final la revelación máxima de Dios es en Jesús, ¿no? Ahí Jesús dice en la cruz: ya consumado está, ya no hay nada más que agregar. Entonces ya todo aquel que en él cree, que en Jesús cree, Dios lo ve sin pecado, Dios lo ve sin culpa. Entonces Dios lo ve santo y se puede decir que va al cielo así, ¿no? Creyendo en Jesús nada más. Bueno, hasta aquí dejo el video. Espero te haya gustado. Comenta tu opinión, es interesante conocer otros puntos de vista. Obviamente lo que vayas a comentar, que sea con todo el respeto del mundo, porque, o sea, solo se pide respeto nada más, ¿no? Cada quien tiene puntos de vista diferentes, entonces es válido no estar de acuerdo, pero no es válido insultar ni ofender a los demás solo porque piensa diferente a uno. Yo los dejo, soy Hugo, pueden decirme Cubo, Dios te ama y hasta el próximo video.